Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy les va a ofrecer la película El tercer hombre, dirigida en el año 1949 por Sir Carol Reed. Bueno, yo no sé, estamos ante realmente una película mítica, verdaderamente mítica y legendaria, una película de su tiempo y del tiempo que vino después. Como todos ustedes saben, es uno de los iconos del cine de los años 40, es una película sobre las lealtades, sobre las amistades traicionadas, también es una película de cine negro, es una película que hay sobre el desamor y, bueno, aparte de que tiene un reparto extraordinario, pocas veces tanto Joseph Cotten como Alida Valli la puso uno de los productores, Selznick, para recordar a Garbo, pero es Alida Valli, ha estado mejor. Es una mujer, además, que parece sacada, es un retrato de los finales de los años 40. Y, por supuesto, Orson Welles en el personaje de Harry Lime. Está basada en un texto de Graham Greene, que yo creo que es uno de los grandes textos de Graham Greene, porque en estas novelas como policíacas es donde este autor inglés daba, yo creo, que lo mejor de sí mismo. Es un guión maravilloso. Y luego está dirigida, pues, con mano realmente magistral por Carol Reed, que era entonces quizá el director de mayor prestigio que tenían las Islas Británicas. Curiosamente, durante muchos años no los cinéfilos, pero sí los aficionados pensaban que era una película de Orson Welles, tanta fue la influencia que tuvo el personaje de Harry Lime. Pero bueno, hay que hablar de la fotografía de Krasker, que en ese momento pues supuso un impacto por la iluminación nocturna de la ciudad de Viena. Y llegamos a Viena. Por supuesto, es una película que rinde homenaje a aquella Viena dividida en 4 partes, una Viena irrepetible, y por eso esta es una película irrepetible, como Ladrón de bicicletas, porque nunca volveremos a encontrar aquella Viena, una Viena que incluso ya en 3 meses había cambiado mucho de cuando hizo los primeros bocetos Graham Greene, pero en cualquier caso estamos ante una ciudad que ya no tiene nada que ver con aquella Viena imperial mecida por los valses y verdaderamente romántica como la definió y la retrató tantas veces Max Ophüls. Pero bueno, tenemos aquí a 3 estupendas personas para hablar de esta película. Víctor Arriba, muy buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Supongo que te parecerá que sigue siendo una película legendaria y que se ha ganado su lugar al sol en la historia del cine. Es, como tú decías, un mito de la historia del cine, sí. ¿No? Tiene 3 o 4 grandes escenas que son ya pues iconográficas en el cine. Sí. Creo que, para empezar, yo diría presentarla, creo que es, junto con Laura, la mejor película sobre un no muerto, sobre un falso muerto. Aquella aparición de Laura con la gabardina mojada de gotas de lluvia y la aparición de Harry Lime, que no creo que estemos desvelando nada, porque se produce prácticamente pues mediada la película, no es el final de la película, pues creo que son los grandes muertos no muertos que se revelan a lo largo de la historia como seres muy vivos, tan vivos que Lime pues creo que ha tenido una influencia en el cine posterior espectacular, ¿no? Subrayaría la confluencia en lo que es la producción de la película, la confluencia de 4, yo diría, de los mayores talentos de la industria del cine. Estamos hablando de una película europea, pero con fuerte influencia del cine americano, del expresionismo alemán, del neorrealismo italiano, pero la confluencia de Korda, Alexander Korda, que pone en marcha el proyecto de Graham Greene, que escribe primero el relato corto, pero para que le sirva de base al guión de la película, es decir, es una historia escrita para el cine, y esto creo que es muy subrayable también. El talento de Carol Reed, al que has hecho referencia, con esas sombras, esas angulaciones de cámara oblicuas, que ya había ensayado, yo creo, en Larga es la noche y en alguna otra película también con Graham Greene, y por supuesto el talento de Orson Welles, aunque aquí habría que aclarar que es tal vez se llega demasiado allá con el mito de que Welles influyó en la película. Yo creo que Carol Reed puso toda la parte visual y toda la parte de puesta en escena, es obra de Carol Reed, a pesar de que Welles lógicamente marca mucho al personaje y marca mucho también algunos momentos que parece ser salieron de su chistera, ¿no? Sí. La idea de una Viena desnuda, una Viena gélida, porque es una película que se rueda en los meses del invierno y la ambientación es en esos meses con unos pavimentos en los que se ve el brillo del hielo de la ciudad, creo que está muy conseguida y sobre todo
la utilización visual de las luces y las sombras, ¿no? Creo que ahí Krasker lo bordó, especialmente en esas persecuciones por las alcantarillas y, bueno, pues en la mágica escena, yo creo que irrepetible en la historia del cine, de esa ventana que se ilumina y aparece el rostro de Harry Lime, sorprendiendo no solo al personaje, sino también a los espectadores, ¿no? En fin, creo que es una película que yo creo que sobrepasa incluso su propio mito, ¿no? Muy bien. Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches. Buenas noches. Graham Greene. Graham Greene, bueno, ya lo has citado tú, es uno de los grandes novelistas del siglo XX. Como bien ha dicho Víctor, él tiene que escribir un relato porque no puede escribir el guión. Tiene que primero escribir el relato y sobre el relato escribir el guión. Pero se da el caso de que después escribe la novela. Es decir, por lo tanto, en la historia del cine es una película que ha originado una novela, no lo que solía ser habitual o es habitual que una novela origine una película. O sea, la fuerza del cine está ahí. Bueno, la película yo creo que es los límites para trasladarlo a cuestiones. La película plantea un dilema moral muy complicado, muy complejo en cierto sentido, en esa trama de cine negro que bien habéis dicho. Plantea los límites de la ambición y plantea sobre todo que estamos en una ciudad de muertos, en una ciudad muerta, y con una ciudad de muertos y donde los escenarios son formidables metáforas de lo que significa esa ciudad. No es ninguna casualidad. El cine, como bien sabéis, es una invención y por lo tanto no hay nada casual en el cine. No es una casualidad que buena parte de la película, el momento más clave de la película, transcurra en el fondo de la ciudad, en el interior de la ciudad, porque es el sumidero de lo que está ocurriendo. Os digo, claro, que ha provocado la guerra, es verdad, se ha ganado la guerra, pero la guerra ha traído corrupción, ha traído tráficos ilegales de todo tipo, ha traído prostitución, ha traído soledad, y lo que dice en un momento dado Harry Lime, porque los diálogos son extraordinarios, pero dice, los gobiernos no se preocupan de las personas. ¿Por qué nos vamos a preocupar tú y yo? Dice, mientras están mirando. Yo creo que, y ahí sí que está Graham Greene, el Graham Greene del americano impasible, el Graham Greene de nuestro hombre en La Habana, el Graham Greene del factor humano. Esa especie de desasosiego ante la condición humana está en esta película de una manera verdaderamente extraordinaria. Y desconfianza en el ser humano. Don Juan Miguel Lamet,